Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Grano Grano, un espacio de Copedota que llega a ustedes gracias acá a la señal de Canal Altavisión. Como todas las semanas hoy con un tema pues súper interesante y pues con información para todos ustedes productores y asociados de la cooperativa. Pues como ya nos sentimos un poquito con los vientos alisios, un poquito más de sol, hoy vamos a hablar precisamente de esa etapa de preparación de nuestras fincas para lo que es el inicio de la cosecha. Le damos la bienvenida a don Arturo Lizondo Ureña, es productor y además miembro del Comité de Educación. Muchas gracias, un saludo para todos los televidentes en espera de poder cumplir con la meta de recoger la cosecha, ya que a lo largo del tiempo pues hemos tenido que trabajar para que esto se pueda realizar. Excelente, don Arturo. Y también nos acompaña el ingeniero acá de la cooperativa, Jorge Adrián Ureña, que también le damos nuevamente la bienvenida. Como siempre, un gusto estar en contacto con todos los productores de café de la zona y darles alguna colaboración en lo que se pueda en materia agronómica. Excelente, bueno, pues ya escuchamos y hay muchos productores de la parte baja, ¿verdad?, de la región cafetalera de Tabarazú que ya están en el inicio de la cosecha, pero ¿cuál es el momento idóneo? Pues, don Adrián, ya decir, arrancamos con la recolección del grano. El momento idóneo, principalmente estamos en la zona alta, estamos en la etapa de cierre de actividades culturales, principalmente la fertilización y el último control de plagas o bien atomizo. Entonces, posterior a eso ya queda la programación de la planta para lo que es la maduración. El café entra en un estado estrictamente de latencia para aumentar la concentración de azúcares o de grados Brix y iniciar el proceso de maduración. Comúnmente se establece un sazonamiento donde el café ya se torna un poco amarillo para dar inicio principalmente a la cosecha en esta zona alta a partir de la primera semana de diciembre. Y el grado óptimo es el café 100% maduro, claro, ya sea cual sea la variedad, principalmente los catuaís y de todo, que son rojos y amarillos, es el grado de maduración óptimo. Don Arturo, ¿cómo identifica usted en su finca pues que es el momento de arrancar la cosecha? Si usted pues detalladamente ve la maduración de los granos, ¿cómo realiza esa etapa para tomar esa decisión que también es tan importante? Sí, es importantísimo tener el conocimiento claro con relación a lo que es la maduración óptima, porque si nosotros recolectamos el café debidamente maduro, vamos a tener beneficios que van a redundar en la calidad del producto, que van a favorecer la parte de beneficiado. Si el café viene óptimamente maduro, si tenemos un grano que viene bien recolectado, vamos a tener un producto de muy alta calidad, y ese producto que nos va a favorecer en cuanto a lo que son rendimientos y en cuanto a lo que es el precio final del producto. ¿Qué cuidados debemos de, pues una vez que identificamos ya que la fruta, ¿verdad?, el grano está en su estado óptimo de maduración, qué cuidados debemos de tener ya en la etapa de recolección? No sé, en el tema de a dónde, ya no es que el recolector lo echa al saco, a dónde debe ubicarlo, si tiene que estar a la sombra, muchas veces se deja al sol, el tema de la medida también, cómo tratar el grano. Para el recolector es determinante, valga la redundancia, recolectar en un día la mayor cantidad de café posible. Claro. Sin eso ser garantía de que está protegiendo la planta. Generalmente utilizamos el término raspar en la planta, lo cual causa un daño desmedido completamente, ya que estamos arrastrando, cuando recolectamos de esa manera, todo el tejido nuevo, claro, y todo el tejido productivo, que es la garantía de la próxima cosecha. Entonces, la principal práctica en recolección que debe imperar es la manipulación con los dedos de cada grano para llevarlo al canasto o a la tina de recolección, okay, completamente. ¿Realiza usted, don Arturo, con sus recolectores algún tipo de, no sé, antes de iniciar la cosecha, de charla o tipo de educación, pues decirles, así es como se debe de recolectar el grano, así es como se debe de cuidar la planta? Sí, claro, eso es uno de los puntos más importantes que se tienen
a la hora de iniciar una recolección, porque el trato con la planta es muy importante. Bien lo decía Adrián hace un momento, que el café ya tiene ahí el crecimiento que ha tenido a lo largo del periodo anterior, ya tiene la yema floral que va a generar la próxima cosecha. Si hay un buen trato en la planta, si hay una buena recolección, ese café se va a mantener bien. Estos son uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta cuando llevamos los recolectores al cafetal. Hay que hacer una charla y hay que plantear ciertas reglas del juego para que el recolector sepa qué es lo que tiene que hacer con relación a la hora de coger el café, y de que esa planta pues no vaya a quedar dañada, porque si hacemos un barrido, como decía el compañero Adrián, pues vamos a tener disminuida la cosecha del año próximo. Don Josué, cabe señalar que en el periodo que nos encontramos ahorita de noviembre, octubre, noviembre y diciembre, también se está dando completamente la antítesis floral. Las plantas son seres vivos, entonces las funciones vitales continúan. No por ser recolectadas y todas las funciones se detienen completamente. La planta sigue en constante crecimiento y regulación para la próxima cosecha, para que en mayo, cuando caen los primeros aguaceros, se dé la apertura floral. Esa es la importancia de cuidar en época de recolección todo el tejido nuevo que vaya teniendo la planta. Eso es importante, ¿verdad? Porque de eso depende también el futuro, la próxima cosecha. Sí, desde ya hay que pasar con esos chineitos, ¿verdad? Claro que sí. Ok, algo importante también es, pues anteriormente, durante la época de recolección, había labores que se dejaban de realizar. Por ejemplo, que eran atomizar las plantaciones. Hoy en día ya se realizan. ¿Qué cuidados se deben de tener y por qué es que ahora realizamos este tipo de aplicaciones? El principal tema que nos hace ahora hacer aplicaciones veraneras es el tema del cambio climático y la incidencia de plagas y enfermedades, principalmente de roya. Don Josué, hace 8 años en la zona de Los Santos no era determinante enfermedades como la roya ni la antracnosis. Ahora constantemente estamos viendo brotes de antracnosis, roya, inclusive también la enfermedad cotidiana que tenemos en nuestros cafetales, que es el ojo de gallo. Hay amplia incidencia. Ahora realizamos aplicaciones veraneras porque no nos deja de llover tampoco completamente en época de verano. Al haber humedad en la planta, se está dando el ciclo completo de la roya en esta etapa veranera completamente, y entonces se programan también algunas atomizaciones estrictamente preventivas para evitar la proliferación de la roya, pero la causa principal es el cambio climático, completamente. ¿Realiza usted esas aplicaciones, don Arturo? Sí, señor. Claro, hay que realizarlas porque si no, entonces la planta se nos va a dañar. Vamos a perder toda la labor que hemos venido haciendo a lo largo del periodo. Y esto es una cuestión que hay que realizarlo y es de manera integral. No podemos permitirnos el lujo de que vamos valga la redundancia, vamos a permitir que la planta de café se nos deteriore para la próxima cosecha. Siempre hay que estar mirando hacia adelante porque estamos recogiendo la cosecha actual, pero la cosecha que continúa es vital para mantener la economía del productor. Claro. Es importante señalar en este aspecto que la caficultura es un asunto de procesos y no está escrita en piedra. No es que se tenga que aplicar en todas las fincas en época de verano, sino realizar el monitoreo estricto para tomar la decisión si hay que realizar o no una aplicación. Porque también recordemos que la caficultura programa 3 fertilizaciones y 3 atomizaciones anuales. Ya hacer una aplicación estrictamente veranera aumentaría los costos en producción en una época que es de estrictamente recolección de café. Ok, algo importante, una vez que se realiza esa aplicación,
¿cuánto tiempo debo esperar para poder ir a recolectar el grano? ¿Hay un tiempo de espera o se debe recolectar, no sé, inmediato? Completamente. Si hay periodo de carencia en época de invierno, todavía más en época de recolección. Recuerde que estamos produciendo un alimento, es café, entonces tiene que haber un periodo de carencia. Alrededor de 30 días tenemos que esperar para volver a realizar la recolección. Lo que se recomienda es realizar las graneas completamente. Si hay necesidad de alguna aplicación, se aplica y dar 30 días para realizar la nueva recolección. Entonces, esos 30 días es el periodo mínimo que se debe esperar para realizar una recolección posterior a alguna atomización. Principalmente la aplicación de cualquier fungicida sistémico. Sí, es importante ver esto porque si un café se le hacen pruebas de laboratorio en otros países y va a salir con un producto que se mantiene todavía ahí, va a afectar a la venta del café, va a afectar a los productores en general, ¿verdad? Claro. Y a la misma empresa, a la cooperativa. Es bastante cuidado, ¿verdad? Este tema. Es un tema relevante. Los límites máximos de residuos ahora son cuestionados en diferentes países donde va el café de nuestra zona, principalmente Copedota, Estados Unidos, Europa. Ellos evalúan los límites máximos de residuos y si hay residuos de fungicidas va a dar al traste con algunas exportaciones y de todo, si no se tienen los cuidados y las medidas sanitarias completamente con respecto a la aplicación de fungicidas. Bueno, es momento de ir a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de Grano en Grano, este espacio de Copedota RL, acá por la señal de Canal Altavisión. Ya volvemos. Continuamos con más de Grano en Grano. Hoy hablamos sobre la preparación que se debe realizar en finca y pues para el momento de esa decisión de iniciar la cosecha. Para eso está conmigo Adrián Ureña y don Arturo Elizondo, productor, para pues aclarar también algunas dudas y consultas importantes para que usted como productor tome la mejor decisión. Algo importante, hablábamos de la atomización y demás, el tiempo de espera. Sin embargo, muchas veces no le prestamos atención a cómo debemos de entregar la fruta al beneficio, en este caso a la cooperativa. Otros casos también, la cooperativa facilita recibidores y demás, después otro traslado. Sin embargo, don Arturo, ¿cómo es el productor de traer la fruta acá a la cooperativa? Bueno, en óptima maduración, principalmente, ahí es donde está la clave del éxito en cuanto a los procesos de café. El café debe venir muy bien tratado para que no se vaya a chancar durante el traslado, porque he visto, por ejemplo, caficultores que sobre el café vienen recolectores de café. Claro. Y ese café como se dice vulgarmente, se estripa, entonces va a llegar en malas condiciones. El café tiene que llegar limpio, sin impurezas, tiene que ser un café que venga, como le dije en un principio, maduro, pero que también en su grano venga bien enterito, que no haya una manipulación exagerada para que el producto no se dañe. Don Josué, el éxito de la caficultura, del negocio del café, es trasladar frutas 100% madura, es lo que mejor dividendos o ganancias le genera al productor completamente. La premura algunas veces hace que se recolecte el café pintón, inclusive algunas veces hasta verde, y eso genera pérdida de volumen. Recuerde que el café en la zona es pagado por volumen. Entonces la disminución de volumen genera pérdidas al negocio completamente,
y también afecta los rendimientos de la empresa. Entonces es un negocio conjunto completamente que se debe establecer desde la finca para que la fruta llegue 100% madura, es la clave del éxito, y lo hemos visto en los temas de vanguardia, principalmente en lo referente a las calidades de taza del café de nuestra zona. Ok, eso es importante, ¿verdad? Además de que ganamos volumen, el tema de los granos pintones, granos verdes que se pueden ir por ahí, hay una penalidad que en la cooperativa. Sí, claro. Y ustedes miden, ¿verdad? Sí, hay restricciones completamente a nivel de la empresa, y también regulaciones estrictamente del Instituto del Café con respecto al recibir el porcentaje de grano verde. Claro, don Arturo, hay algunas variedades que son pues un poquito más difícil de determinar cuál es su estado óptimo de maduración. Una de ellas es el catuai amarillo, que muchas veces pues lo vemos ya pues con ese tono, sin embargo aún no está en su estado óptimo. Como productor y una experiencia en esta variedad, ¿cómo poderle darle ese consejo al productor, al cafetalero de nuestra región, pues para que diga este es el momento adecuado? Sí, el catuai amarillo es una de las variedades que es más delicada para lo que es la maduración del café, ya que esta nos da un espacio apenas de 4 días. Debido que el grano, una vez que está madurito, si se mantiene más de ese tiempo en la planta, comienza a mancharse. Y entonces ese grano comienza ahí como con pinticas negras y daña la calidad del producto. El café va a llegar ya, para decirlo de alguna forma, pasado de maduración, y eso pues va a redundar en contra de el productor y en contra incluso del mismo beneficiado, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que el beneficiado del café es uno de los puntos importantes para que podamos conseguir una muy buena calidad de taza. El tema de catuai amarillo nos repercute y hemos lidiado todos. El grado de maduración es muy rápido. Una vez que el café madura, como dice don Arturo, tenemos un lapso de 4 o 3 días para poderlo recolectar en su grado de maduración óptimo, porque si no el grano se mancha completamente, ¿me entiende? Y no es que es un grano que viene mal, sino nada más que tiene un efecto visual que no es agradable en el momento de recibo o de acopio de ese café. Y después, como lo decía Arturo, en el beneficiado pues afecta, pues, se mancha el grano ya. Sí, claro, recuerde que una de las particularidades que ahora con la que se exporta el café es la nomenclatura de color completamente, y entonces es una evaluación que se puede manchar el grano completamente y es un defecto para realizar alguna exportación. Ok, una de las prácticas pues que se ven, ya se ven menos, pero todavía se ven, sabemos que muchos de los recolectores de nuestra región pues vienen de Panamá, otros de Nicaragua, y vienen de otras regiones cafetaleras. Muchos de ellos traen su canasta, su canasto. Esto es una buena práctica. Hablo por el tema de plagas y demás. Don Josué, vámonos un poquito más allá. Si recordamos, hace unos 5 años en la zona de Los Santos no había broca. Nosotros fuimos la última región cafetalera de Costa Rica en tener incidencia de esa plaga. ¿Y esa plaga cómo llegó aquí? Llegó a través de camiones, llegó a través de recolectores, porque nosotros no la teníamos. Obviamente la plaga fue mutando completamente y se estableció. Josué, claro que es una práctica completamente válida realizar un control sanitario tanto a camiones como canastas, y muy normal realizar una limpieza hasta la ropa de los recolectores, porque ahí puede venir incidencia de plagas y algunas enfermedades. Es muy válido realizar el control sanitario, inclusive al inicio de la plaga a nivel nacional había un control, un puesto aquí en el empalme. Recuerda que se atomizaban los vehículos y todo, práctica que se dejó de realizar, pero sí mantuvo inocuo la zona principalmente de esa plaga tan sensible y que nos causa tanto efecto negativo como es la broca. Okay. A nivel del traslado de la finca a la cooperativa, ¿hay algún tipo de medidas también de inocuidad que debemos de tomar en nuestro carrito, ¿verdad? En nuestro camión? Sí, principalmente
el saneamiento del carro, que el carro esté lavado, no un lavado diario, quitarle todo el mucílago, toda la miel del día anterior para no generar hongos o patógenos que vayan a afectar el café. Es muy común, no es válido tampoco que se lleven animales encima del café, obviamente. Entonces, prácticas de ese tipo, y también la manipulación, también en finca es muy importante con respecto a los sacos. Los sacos, cuando se está midiendo, posterior a la medida, si el café viene en un carro completamente, los sacos deben lavarse completamente diariamente para lo mismo, para no dejar esa miel, no dejar esos patógenos, para no arrastrarlo a las posteriores cosechas. Ese tema de los sacos es importante. En su caso, ¿qué sacos se utilizan en la recolección? Bueno, nosotros utilizamos los sacos que vienen con abono, ¿verdad? De la abonada. Okay. De la abonada. Y cuando no son suficientes, pues se compran algunos sacos. Pero sí, normalmente es ese saquito plástico de poliuretano, ¿verdad? Adrián tocaba un punto que es muy, muy importante, porque el saco, cuando lo dejamos sin lavar, se fermenta. Completamente. Y entonces va a dar también al traste con una buena parte del producto. Tenemos que tener claro que el producto debe llegar lo más fresco posible. Ojalá recolectado el mismo día y no dejar de un día para otro. Eso es una mala práctica también que se viene realizando. Sí, claro. Que se deja el café en el cafetal de un día para otro, y ese café en el transcurso de la noche se fermenta. Entonces va a ir en detrimento de, como lo dije y lo he dicho varias veces ya, de la calidad del producto. Y algo importante, ustedes se decía que ese saco que se utiliza en la fertilización, ¿qué proceso de lavado le realizan y demás? Al final tiene un producto químico. Entonces, supongo que lleva un buen proceso de lavado. Sí, claro, posterior a la aplicación de fertilizante, esos sacos se lavan y se guardan completamente en un lugar inocuo para programarlos y que estén listos para la cosecha completamente. Perfecto. Hay que lavarlos completamente, eso sí. Igual pasa usted utiliza la cajuela y la pala. Correcto, todos estos equipos hay que lavarlos y que permanezcan en el tiempo de que no se están utilizando en un lugar seco, ¿verdad? Para evitar proliferación de hongos, porque esos hongos los podemos llevar al cafetal y van a ser contraproducentes en la actividad que se está desarrollando como cafetaleros. Ok, algo importante también es el mismo proceso, por ejemplo, de recolección para un café nuevo, cafecito con sus primeras cosechas, que ya para un café pues más adulto. Viene siendo similar completamente, pero recuerde que la planta nueva es una planta más débil completamente, la manipulación debe ser con mucho más cuidado, porque son plantas con tejido muy nuevo, que puede dar al traste, como lo hemos venido reiterando en el programa, con las cosechas futuras o de todo con la planta, ¿me entiende? Porque si la manipulamos de manera muy fuerte, podemos hasta arrancarla completamente. Ok, y además hay productores que, por lo menos veo uno que pues madura el café y hay como una desesperación, siento yo, para tener el cafetal ya limpio de nuevo. ¿Cuántas, y ojalá en enero estar podando, ¿verdad? Pero ¿cuántas consideran ustedes que son las etapas de recolección idóneas para nuestras plantaciones? Generalmente, Josué, tenemos programadas 3 etapas de recolección: la granea, la cosecha o el centro de cosecha y la repela completamente. Okay. La que más nos gusta es el centro de cosecha. Las otras 2 son más de unos pocos granos que al inicio están en la planta y que al final quedan después de la cosecha. Principalmente esas serían las 3, pero va a depender mucho del grado de maduración de las fincas completamente y el intervalo que se tiene, y dependiendo también de las certificaciones o de las calidades que se quiera recolectar ese café. Si se quiere establecer un tipo microlote de todo, debemos realizar varias pasadas para recolectar únicamente granos 100% maduros completamente.
Perfecto, vamos a ir acá a nuestra segunda pausa comercial y ya pues regresamos acá en De Grano en Grano. Hoy hablamos sobre el inicio de la cosecha, que pues que ya está pronto a arrancar fuerte también en toda nuestra región. Continuamos con más de Grano en Grano, este espacio de Copedota que llega a ustedes acá por la señal de el canal Altavisión. Y hoy hablamos de los cuidados y también el momento oportuno para iniciar lo que es la recolección de la cosecha. Algo importante, compañeros, aún quedan como un chancecito a lo tico, ¿verdad? Para realizar algunas prácticas importantes en la finca. No sé, en el tema del grano, que también he escuchado productores que dicen que este año por la falta de lluvia como que el grano no ha llenado bastante. Es el momento de hacer una optimización como para darle más vigor a ese grano. Josué, sí se nos dio un problemita, un síndrome en este año calendario de la caficultura. Cuando realizamos la segunda fertilización no nos llovió la cantidad que tenía que llover para la asimilación nutricional y muchas regiones de la zona se quedaron con granos de café muy pequeños y en este momento se denota ese tema. ¿Qué podemos hacer en este momento para remediar un poco ese aspecto? Principalmente realizar la última fertilización. Recordemos que es determinante realizar las 3 fertilizaciones y más aún si nosotros realizamos la última fertilización con una fórmula completa, con un grado o un balance de nitrógeno, fósforo y potasio, principalmente ese elemento potasio que nos vaya a ayudar a incorporar los azúcares al grano y a realizar un volumen mayor y una maduración óptima completamente. También es importante el tema de la atomización. Recuerde que la movilidad de los elementos en la planta no es muy rápida, entonces también tenemos que hacer aplicaciones foliares de estos mismos elementos para establecer ese engruese y ese volumen de grano y lo más importante, una maduración óptima que nos permita llevar el café al beneficio de Copedota completamente maduro. En ese tema de la fertilización, don Arturo, pues yo creo que una práctica cultural heredada de nuestros abuelos y demás, escuchábamos que se hacía la última de abonada de refresco, algo así se le decía, y se echaba solamente nitrógeno. Pues ya las exigencias agronómicas son otras. Y cómo debe el productor también, en el caso suyo, cómo dar ese cambio para dejar de esas prácticas y pues también adaptarse, ¿verdad?, a las nuevas tendencias, porque sabemos que como decía Adrián, ya ahora es una fórmula completa que viene quizás a darle el último empujón, ¿verdad?, de la cosecha a la planta. Sí, es muy importante ese campo, la nutrición de la planta de café. Si una planta está mal nutrida, pues va a ser más vulnerable a las enfermedades, a las plagas, ¿verdad? La planta no está en condiciones de poderse defender bien. Aquí también hay que ver un punto importante, porque en época seca, cuando estamos con la recolección de café, hay una incidencia muy alta de los vientos y los vientos afectan bastante con diferentes enfermedades que afectan la plantación, como la anthragnosis y otros por ahí, la misma roya, ¿verdad? El compañero Adrián hace algún momento lo decía de esa misma manera. Creo que el manejo del cafetal pues debe ser muy cuidadoso. Y la fertilización es básica, es muy importante para que la planta de café se mantenga sana y pueda soportar cualquier enfermedad que la venga a afectar. Pues tocó un tema también importante, el aumento de los vientos, ¿verdad? Conocemos los vientos alisios, que también he escuchado que ayudan hasta para morar el café, no sé qué tan desierto sea morado. La época de verano tiene aspectos muy importantes. Es todo un conjunto
adicional a la nutrición completamente, que ayuda a madurar el café. Los vientos también nos ayudan a esa variación climática completamente, a aumentar las temperaturas. Cuando se calienta la tierra, como decimos, se da una maduración óptima del café completamente. También el tema de la roya y demás, y uno también de los problemas acá es tener un mal vecino, ¿verdad? Puede pasar que, por ejemplo, mi vecino pues no haga un buen control en su finca, tenga roya y el viento pueda trasladar esas esporas a mi... Completamente. El vecino es un aliado cuando realiza buenas prácticas, y cuando realiza malas prácticas tenemos una incidencia directa y una proliferación idónea de la roya en nuestra finca. Si es de cuidado, es de cuidado. ¿Qué podemos hacer en esos casos? De ahí, de manera muy sutil, recomendarle que realice alguna aplicación preventiva para bajar el inóculo en ese sector, principalmente porque todos nos estamos viendo afectados en ese momento. Ok, hay otro tema interesante, tema de la sombra. ¿Cuál es la mejor práctica que debemos de realizar? Debemos en este momento bajarla un poquito, dejarla intacta ahí por las altas temperaturas. Recordemos que nosotros establecemos con la sombra microclimas en diferentes sectores. Algunos sectores los tenemos con gran contenido de sombra, otros sectores con menos sombra, pero es un aspecto estrictamente de regulación. Nosotros en este momento podemos regular la sombra, no quitarla completamente, porque si no vamos a establecer quemas de frío. Recuerde que también hay aumento de temperaturas en época de verano en el día, pero en la noche también hay bastante frío, entonces establecemos quemas en el café. Si nosotros quitamos la sombra completamente, establecemos quema de frío en la plantación, entonces hay que tener cuidado. También es importante en lugares donde hay mucha sombra regularla, porque si no la maduración va a ser muy tardera. Si el lugar es frío y aparte la sombra es muy densa, la maduración es completamente tardera. Que eso es importante, ¿verdad? Entonces, en su caso, ¿cuál es su...? Aquí es importante recalcar una cuestión, porque también tenemos que ver la ubicación de la finca, ¿verdad? Hay fincas que están más de frente al sol, hay otras que están de lado y hay otras que están totalmente opuestas. Esto tenemos que tenerlo claro, y esto es una cuestión que le corresponde estrictamente al productor, porque el productor conoce su finca, el productor sabe a ciencia cierta a qué hora del día el sol va a llegar a la finca. También los vientos, hay fincas que están opuestas totalmente y los vientos no van a afectar. Entonces el manejo de la sombra ahí es importante. Adrián lo decía, si hay un cafetal que está con una sombra excesiva, su maduración va a ser más tardía, precisamente por el problema del frío. Josué, tenemos un tema muy importante con respecto a la época de cosecha o todo el año de la caficultura. Tenemos un tema muy importante. Se ha venido escuchando durante todo este año en las diferentes fincas, en las diferentes visitas que se realizan a campo, que hay buena cosecha. La principal característica o el principal efecto cuando hay buena cosecha es que la planta se nos enferma más, porque la planta está direccionada a sacar una buena cosecha, a madurar esa cosecha. Entonces las funciones de inmunodeficiencia se establecen completamente en la maduración del fruto, no tanto en un control de enfermedades. Entonces, por ende, para quedar claros, cuando hay buena cosecha vamos a tener más incidencia de enfermedades, entonces tenemos que realizar más controles preventivos y curativos de esas enfermedades. Ok, importante, y me llamó la atención lo que usted dijo de los microclimas. Bueno, yo me he puesto el canasto ahí, ustedes creo que también, pero cuando a las 12 del día, cuando iba uno ahí en la calle, llegaba donde había un árbol, ¿verdad? Esa sombra, un árbol de poró, de vástago, de guineo, ¿sentía usted esa frescura tan rica? No hacía uno moverse mucho de ahí. Es un aspecto importante, y también es un aspecto que debemos tener en nuestras fincas, un aspecto estrictamente de salud ocupacional, para que la gente se coma el gallito, para que la gente descanse. También hay que tener esa cobertura boscosa para crear un ambiente agradable, no solo para las plantas, sino también para las personas que laboran ahí, principalmente en la época de recolección, que es donde hay más cantidad de personas. Entonces,
es importantísimo que hayan árboles. Y toca un tema también importante, el tema de salud ocupacional. Muchas veces lo descuidamos. Es la época de mayor radiación, ultravioleta y demás. Sabemos la incidencia del cáncer. Pues, ¿qué se recomienda también para los productores, verdad? El tema de bien gorra, gorra, cubrirse los hombros también, y un bloqueador no menos de un factor 70 para establecer un control y estar retocando durante toda la jornada el bloqueador para no tener quema de piel durante la labor diaria. Muchas veces al productor le cuesta, don Arturo, eso. Por ejemplo, el bloqueador quizás como que no lo soporta mucho en la piel y demás, pero es bueno ir creando esos hábitos. Le provoca fatiga, sí, ¿verdad? Pero eso es importante tenerlo en cuenta, porque tenemos una alta incidencia de cáncer de piel. Y hay unas personas más vulnerables que otras, como en todo, ¿verdad? Tenemos que tener claro que nuestra salud es casi que lo más importante que está contemplado dentro de la actividad, porque si no cuidamos nuestra salud y no cuidamos la salud de los colaboradores que nos están ayudando, pues vamos a tener problemas, claro. Vamos a tener dificultades. Lo mismo que para evitar el estrés de las plantas y de las personas, ¿verdad? El sol totalmente expuesto provoca estrés en las plantas y en las personas. El cansancio llega más rápido en el caso de las personas. Una persona que está recolectando café durante todo un día al puro sol, esa persona va a llegar más cansada a la casa que la que estuvo sombreándose un poquito. Claro. Sí. Importante por ese lado. Y bueno, hay una figura reconocida últimamente en redes sociales, Junior Oporta, que estuvo anteriormente en la cafetería, y mencionaba el tema de que él era bueno recogiendo café, 25 sí, 30 cajuelas, y no era tal vez porque era también por una necesidad, ¿verdad? Él decía, tengo que pagar el alquiler de la casa, la electricidad, el agua, la comida, pero él decía algo que me llamó mucho la atención. Yo era rápido y tenía la conciencia de que tenía que cuidar la planta, porque si no el otro año donde iba a tener la platica. Entonces creo que esa lección debemos de transmitirla a los recolectores. Esa lección nos la dejó muy claro Junior completamente, porque si establecemos, como lo dije al inicio, lo más importante en un día de labor de recolección es recolectar la mayor cantidad de café posible. Es lo que nos va a generar ganancias a cada uno de los recolectores. Entonces, pero si no cuidamos la planta, vamos a destruir todo el tejido y no vamos a tener que cosechar el próximo año. Claro. Entonces es básico asegurarse el trabajo de año a año en la recolección, teniendo esos cuidados completamente sin establecer ninguna destrucción. También se da una práctica muy bonita. Recordemos que al caficultor o al recolector le gusta mucho recolectar la parte alta, lo que llamamos los copos. Generalmente se jala la planta completamente hacia el canasto y se quiebra completamente el copo, y es parte importante de la planta. Entonces son los cuidados que hay que tener en ese momento, porque sí hay una destrucción importante. Y muchas veces en los cafés nuevos cogen y quiebran el copo. Los quebran el copo, das una cólera y demás. Sí, claro, porque hay una destrucción completamente. Claro. Principalmente cuando van niños a hacer la recolección, claro, jalan las plantas y se da la quiebra. Sí. No, y las malas prácticas. Hay gente que le da, digámoslo así, le da pereza dar la vuelta y coge la bandola y la jala y la quiebra, ¿verdad? Sí. Entonces esa bandola ya no nos va a servir para el próximo año. Perfecto. Se perdió. Sí. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial y ya regresamos en el cierre de nuestro programa de hoy de Grano en Grano.
Continuamos con más de Grano en Grano, espacio de Copedota. Llega a ustedes acá por la señal de Canal Altavisión todos los martes a las 6 de la tarde, con repetición los domingos a la 1. Y acá desde la cafetería de Copedota, invitarlos para que puedan venirse a disfrutar ya en estas tardes, ya pintan a verano, de una rica taza de café en sus diferentes presentaciones, además acompañada de la repostería y un ambiente excelente para venir a compartir en familia, con sus amigos, con su pareja y disfrutar del excelente café de Copedota. Hablamos hoy sobre el tema del inicio de la cosecha y algo interesante, Adrián. A mí me gusta un poquito tocar el tema de números con respecto a la producción por planta. Si nosotros establecemos en una hectárea 5.000 plantas y establecemos una producción baja, que es muy baja, de medio cuartillo por planta, establecemos una producción de no menos de 31 cajuelas por hectárea. Una producción óptima, idónea para nuestra zona, si establecemos que nuestra zona anda entre promedios entre 24 y 25 fanegas. También es importante conocer cuántas bandolas productivas tiene que tener una planta. La planta debe tener 61 bandolas productivas. También dentro de cada bandola, lo idóneo es que existan de 16 a 18 nudos por bandola y de 12 a 15 granos por nudo. Estamos un poquito para abajo del promedio, sinceramente. La producción que yo estoy hablando es una producción baja, completamente por planta, porque es medio cuartillo por planta. Lo ideal es que produzcan media cajuela hasta una cajuela por planta, pero con medio cuartillo para iniciar establecemos una producción sostenida de 31 fanegas. Es interesante que el productor conozca esos números, a veces no se creen mucho los números, sin embargo es una herramienta que tenemos más a disposición para realizar esos cálculos importantes al final para tomar decisiones. En esto todo se vale, y el hecho de que el productor tenga conocimiento real de su finca es muy importante, porque a veces la gente dice, bueno, yo tengo una buena cosecha, y a la hora de hacer la recolección no salió lo que estaba pensando, claro. El cálculo que estaba haciendo con relación a su finca. Es muy importante no solo el hecho de conocer cuántas bandolas debe tener la planta, sino cuántas plantas están en producción, ¿verdad? Porque la lógica es de que son 5.000 plantas, pero hay muchas hectáreas de café que tienen espacios vacíos completamente. No hay resiembra. Y eso está redundando en contra del productor. Sí, los costos se elevan. Sí, los números se establecen, don Arturo, principalmente en una hectárea estrictamente productiva con 5.000 ejes. Tenemos tal vez una noción un poco errónea, que cuando vemos la cosecha, presentamos algunas estimaciones, y como dice don Arturo, la realidad es cuando ya el café está en el residuo completamente, y por eso es garantizarnos las producciones y establecer esos números y esos parámetros para nosotros ir viendo el volumen que produce cada planta. Recordemos que cada planta es una unidad productiva, es una unidad de negocio, entonces la tenemos que ver como tal, y cada planta dentro de nuestra parcela tiene que dar el rendimiento idóneo para establecer la producción que necesitamos o que necesita la familia completamente para todos los gastos necesarios, tanto para verse la plantación como para los gastos diarios familiares completamente. Ese tema es importante, el tema de gastos familiares y demás. Durante muchos años en nuestra región, creo que todos lo recordamos, todos nos poníamos el canastico, ¿verdad? Y las familias se apoyaban incluso entre sí. La familia Navarro y hoy apoyaba a la familia Ureña, y la Ureña iba a apoyar a la Elizondo, y así iban recogiendo café de sus fincas. Sabemos que hoy las condiciones son otras, sin embargo creo que es bueno incentivar también para que nuestros jóvenes, nuestros niños también se pongan, como decimos, el canasto, y también valoren nuestra actividad, don Arturo. Sí, yo creo que esto es importante y tenemos que volver a eso. Porque viene a beneficiar a la familia, trae mejores ingresos, y no solo eso, la recolección de café para mí siempre ha sido una fiesta, ¿verdad? El hecho de compartir el almuerzo, que este tema no se ha tocado, pero
Es muy importante cuando las viejitas antes hacían una torta de huevo y hacían lo que llamamos un gallo, ¿verdad? En hojitas envueltas en Una hojas. Hojita de plátano y con Qué frijolitos rico. y huevo, Mm. algo sabroso, y eso, Claro. eso es cultural, y eso se está perdiendo. No tenemos que perder la noción que nuestra zona es estrictamente cafetalera, y a mí me gusta mucho el eslogan que zona de los Santos es café, y entonces hemos obviado un poco la práctica en los últimos años, en las últimas décadas, con respecto a la recolección de las familias. Antes las familias iban a las fincas y se ganaban el sustento diario, todos los alumnos de la escuela se Claro. ganaban sus uniformes, sus cuadernos, y era una práctica bonita y era una economía social solidaria completamente que se establecía en la región, y entonces todo el mundo obtenía ganancias. Claro. Y más aún, don Arturo tocaba un tema muy importante, Josué, que es el tema que para la caficultura es la época más bonita del año. Es la época de abundancia, donde hay verano, donde hay vientos, donde hay paseos, y es donde el caficultor se encuentra más contento porque hay abundancia, hay un tema económico importante donde se está generando dividendos con respecto a la recolección diaria del café. Entonces es un ambiente muy, muy importante que no se debe terminar. Es importante que no hemos perdido la recolección, nos hemos tenido que apoyar en gran medida de mano de obra foránea completamente, los indígenas, una mano de obra idónea completamente, también los hermanos nicaragüenses nos han ayudado también con respecto a la recolección, y no se ha obviado la práctica como tal, pero sí es importante establecer que las familias de las zonas se deben incorporar principalmente en la actividad de recolección, como se hacía antes, y establecer esa economía social solidaria que nos beneficia a todos principalmente. Así es, don Arturo, también, pues, como decía Adrián, no hay que obviar el aporte tan importante que nos hacen los indígenas noves, los nicaragüenses. Como productores, ¿qué condiciones, por lo menos mínimas, verdad, debemos de brindarles a ellos para que vengan a realizar esta etapa de recolección, estén bien, estén a gusto, estén con las condiciones de salud adecuadas, porque son pues vitales también en toda la cadena de articulación de lo que es el café? Es muy importante las condiciones en que viven, ¿verdad? Creo que deben de tener instalaciones un poquito más apropiadas. El caficultor debe hacer un esfuerzo. Es muy importante este detalle. Debe hacer un esfuerzo para que el recolector que viene de otro lado se sienta que es una persona, ¿no? Eso primero que nada, porque yo he visto situaciones en que ya se ha ido mejorando mucho eso, pero situaciones en que, por ejemplo, los indígenas los ven como personas que están acostumbradas a vivir en condiciones muy, muy deplorables. No podemos permitir eso. Don Arturo, tal vez no es el caso particular de nuestra región, porque aquí sí han acondicionado completamente las viviendas, hemos condicionado los servicios sanitarios, los servicios esenciales principalmente que tienen que tener cada vivienda. Entonces sí se ha establecido una regulación por parte de Copedota con respecto a eso, más aún que Copedota está certificado de diferentes normas, entonces nos repercuten esas normas para la sostenibilidad de estas viviendas y de los habitantes de esas viviendas, principalmente en época de recolección, como son los indígenas principalmente. Entonces es un tema importante que no se debe dejar de divulgar para que toda la región cafetalera tenga el alcance con respecto a las medidas de sanidad y de salubridad que deben tener estas viviendas. Excelente. Para ir cerrando, pues, ¿qué mensaje para los asociados de la cooperativa de Arturo para comprometerse en traer un café en estado óptimo de maduración, que, como decíamos, va a repercutir la calidad del café al final en lo que es taza, en lo que es catación, tener un mejor precio, y pues va a beneficiar la bolsa de todos? Sí, definitivamente tener ese cuidado de que nuestro producto venga en óptimas condiciones de maduración para que el rendimiento sea mejor, sea mayor, y el resultado final pues nos venga a dar
una satisfacción mejor para todos los productores. Y por último, que volvamos las familias al cafetal. Excelente. Lo mismo, disfrutar la época de cosecha a todos los productores, es la época más linda del año. Recolectar el café 100% maduro es lo que mayor genera dividendos a la caficultura de la región, y invitarlos nuevamente a disfrutar de todos los servicios que le ofrece la Cooperativa de Caficultores de Dota, y cualquier consulta estamos para servirles, y muchísimas gracias. Perfecto, Arturo, don Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora. Un tema importante también que nos motiva a todos, y además estén atentos porque Copedota tendrá ya lo que es la tradicional apertura de la cosecha para que puedan todos ustedes, los productores y asociados, llegar hasta acá y iniciar con una bonita actividad, pues esta época tan bonita como lo decíamos, que es la recolección, recogiendo pues el fruto del trabajo de todo estos meses, que pues no son fáciles, sin embargo es satisfactorio ya llegar con el carrito lleno de café hasta la cooperativa. Agradecerles por su sintonía, recordarles el próximo domingo a la 1 de la tarde la repetición de este espacio para que le inviten a sus familiares, amigos, para que puedan verlo nuevamente. Muchísimas gracias y nos vemos de hoy en otra entrega más de Grano en Grano.